Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Hoy estamos en un set muy diferente, estamos un poco más amplios y tenemos audiencia en vivo. Para los que están solamente en Spotify, van a oír un poco de eco y van a oír a nuestra audiencia de repente. Entonces esa va a ser la diferencia. Hoy no hay edición. Mirna está un poco nerviosa en la esquina, como siempre, pero no hay edición. No hay. Nos vamos de corrido. Entonces, gracias, Señor, por tu soberanía y porque hay nutrición bíblica en nuestros corazones para frenar nuestro desatine. Así es, Sí. así es. Y estamos en vivo en la Cumbre Religión Pura 2025. Y estamos con esta audiencia en vivo que también respondieron a el taller se llama Preguntas y Respuestas sobre la Crianza. Y realmente sí vamos a hablar de eso, no es como que solo nos vamos a contar anécdotas, ¿verdad? De nuestras Exacto, exacto. Tal vez podemos hacer una intro, David, de qué debería de ser el marcador que diferencia la crianza cristiana de la crianza, de la crianza en el mundo. Porque puede haber gente que sea buen papá y buena mamá y no tenga en cuenta el Evangelio. Entonces, ¿cuál creerías vos que es el marcador, el diferenciador de la crianza cristiana? Es una muy buena pregunta. A mí me lleva a pensar como en preguntas muy profundas, teológicas, preguntas a las cuales yo no puedo responder con tanta certeza, ¿sabes? Porque, por ejemplo, alguien que no conoce a Cristo puede amar de verdad, puede amar bien a sus hijos, ¿verdad? No sé, pienso en las palabras de Jesús que decía: ustedes que son malos, si tu hijo te pide un pan, le vas a dar una piedra. O si te pide un pez, le vas a dar una serpiente, ¿verdad? Entonces sí hay cierta como naturaleza que en la gracia común Dios sí nos permite amar bien. Pero ¿qué nos diferencia? Se me viene a la mente un par de cosas. Creo que número uno, pienso en mi oración más repetida en cuanto a mis hijas, es: Dios, llévalas a conocer la verdad, a reconocer su necesidad de ti y que lleguen a creer en ti realmente y seguirte. Porque yo digo, como cristiano, lo mejor que yo tengo para ofrecer no se encuentra en mí, se encuentra en el Evangelio, se encuentra en lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces mi oración va hacia eso. Y creo que cuando lo hacemos así, ponemos esa prioridad: Dios, yo quiero que te conozcan, que reconozcan su necesidad de ti, hace algo muy importante para nosotros como padres: nos quita del centro. Porque ¿cuántos padres viven en la relación con sus hijos creyendo que los padres son el centro de ese universo relacional? Y eso realmente tiene una trampa muy cruel para los hijos, porque los hijos están cargando con expectativas que no son capaces de soportar. Cuando tenemos nuestras prioridades bien, yo puedo ver a mis hijas y aprecio la relación, agradezco la cercanía, estoy contento de verlas. Aquí están vendiendo playeras, o sea, las veo así, pero yo no necesito su aprobación para estar bien yo. Yo no necesito que ellas ay papá, cuánto te amo y te admiro. No, para decirles que aquí estamos arriba. Perdón que estoy hablando mucho, ¿puedo interrumpir? No, fluí. Estamos aquí, ¿verdad? Y como que, aquí, acá. Y mi hija viene conmigo, que estoy corriendo de un lado para otro para venir a hablar acá. Y no sé si, no, sí, viene. Y papá, toma. Y me da la basura. Y yo como, con mucho gusto. Excelente. Claro. Porque así como lo está viendo como, mi papá, basura, ¿verdad? O sea, yo le voy a depositar mi basura. Pero creo que viene como de una sencillez que está firme sobre el entendimiento que yo no tengo que ser salvador de mis hijas y ellas tampoco son mis salvadoras. O sea, no me salvan a mí tampoco. Así que podemos entrar con algo mucho más ligero. Sí.
Lo que describís es una experiencia que trae muchísima libertad y mucho gozo al practicar. Porque si yo no soy el centro y los hijos no son el centro y es Jesús el centro, wow, puedo correr a Él, no necesito aparentar perfección porque nunca lo voy a conseguir. Y creo que cualquiera que tiene sano juicio lo sabe. Pero el entendimiento, yo puedo correr y debo correr al Salvador, a Jesús, te quita una presión que también libera a los niños. Porque cuántas veces sin hablar es tácito y tal vez nos cuesta incluso reconocerlo, David. El hecho de que los premios o los aplausos o la aprobación para nuestros hijos indirectamente me validan a mí. Indirectamente me están diciendo a mí, yo valgo, yo lo estoy haciendo bien, ay, qué bueno, porque qué horror cuando se porta mal, qué vergüenza. Recuerdo muy bien, hace muchos años, mi hijo, el segundo, por ahí va a aparecer después de mediodía, nos está ayudando en cámaras y él tenía 2 años y mucho. Y había una reunión congregacional en ese momento. Yo era esposa de pastor, entonces imagínense, aparte de todo, ¿verdad? Y a pesar de que me había comprometido a no presionar a mis hijos para hacer algo extra a niños normales, yo tenía eso en mi mente. Pero mi primer impulso en esa reunión, había muchos líderes y es un niño de 2 años en una reunión y estábamos en un lugar donde se estaba construyendo aún el auditorio. Entonces imagínense el lugar de exploración que eso es para un niño de 2 años. Tierra, ladrillos, alambre, etcétera. Y entonces él estaba inquieto y él estaba corriendo arriba para abajo y se notó. Y a mí me causó vergüenza. Y yo lo agarré, pero lo agarré molesto. Es como, ¡ala, qué pena! O sea, me están viendo. Y me lo llevé para atrás, pero yo recuerdo el sentimiento en mí, David. Y eso es, ahora veo para atrás, qué claro es que yo misma me estaba poniendo presión. Y poniendo presión sobre un nene de 2 años que no le correspondía. Es un niño de 2 años. Entonces, creo que esto que estás describiendo de poner a Jesús en medio nos libera para ser la mejor versión de papás que somos. Sí, totalmente, totalmente. Y otra cosa, perdón, con esto, siento como que lo que nos diferencia como padres cristianos es que cuando enseñamos la Biblia, todo lo demás que es correcto y bueno y saludable y bueno para los hijos, se construye encima fácilmente. Por ejemplo, en mi casa, o sea, yo pienso amar al prójimo. Eso debe ser como que como cristianos, esa es la base de nuestra vida. O sea, Jesús resumió la ley. Un montón de reglas en que amen ustedes a sus prójimos. Entonces, cuando nosotros llegamos con ese fundamento claro con nuestros hijos, y no es de que no le pegues a tu vecino porque eso está mal. Está bien, pero creo que eso no es la base. La base es que debemos amar a nuestro prójimo y en ese momento ella es tu prójimo. Sobre eso es como ser amable, ¿verdad? No pegar, obviamente no ser violento, pero tenemos ese fundamento que incluso trasciende a nuestra autoridad, por así decirlo, ¿verdad? Estamos enseñando. Y con esto, mire, bueno, ya estuvo. Lo voy a decir. Aquí es donde a veces decimos como Mirni, esa parte y Anel, pero aquí no tenemos esa opción. Y Mirni ya nos dejó. Nos dejó, Mirna, eso es peligroso. Pero hace poco estuve dando una conferencia sobre crianza en una iglesia y una pareja me hizo la pregunta como, bueno, nosotros enseñamos mucho como las consecuencias, lo que tú haces amerita una consecuencia. Y yo les digo, ese es un buen principio y es un principio bíblico. Lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Pero le dije yo, esa no es la piedra angular de tu crianza. No todo se resume en que lo que tú siembras y cosechas. Eso no. Es un principio válido, importante enseñar, pero no puede ser la base de tu crianza. Porque yo creo que lo agarró y estamos hablando de la disciplina y ellos enseñan, no, pero todo lo que haces tiene una consecuencia. Y yo le dije, eso no es cierto. No es cierto. Yo conozco mucha gente
que han robado, han mentido, han hecho cosas muy malas y nadie se enteró nunca. No hay consecuencia. Así que si tú enseñas a tus hijos una realidad que no, cada acción, tarde o temprano, tiene una consecuencia. O sea, no estoy diciendo que eso no sea bueno ni cierto, Pero no puede ser la piedra angular. es mejor interpretar lo que acabo de decir y hacerlo Sí, comprensible. o sea, miren pues. Entendible. Sí, esto es realidad y es un buen principio, pero no es tan simple como eso. A veces queremos entrar a realidades muy complejas y que requieren discernimiento y una palabra clave, relación. Queremos entrar con fórmulas a cortar, como decimos en buen chapín, con machete, en situaciones que requieren pinza y más preguntas y más curiosidad. Y pensar que si simplemente fuera voy a recibir consecuencias y consecuencias y consecuencias, ¿dónde estaría la esperanza? La crianza cristiana está empapada de gracia. No quiere decir alcahuetería. Y ni vamos a empezar a hablar del tema de crianza respetuosa y todo eso. Ya nos metimos suficiente al callejón de las trompadas con ese tema. Si ustedes regresan episodios, y tuvimos varias mamás con nosotros en el estudio para hablar de elaborar un poco, pero el asunto es que el Señor nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y aún cuando atravesamos consecuencias, no hay soledad con Cristo. Hay relación, hay compañía, hay guianza y hay nuevas maneras de hacer las cosas, porque Él no es un papá cruel. Él es el mejor papá y da gracia, extiende gracia mientras es justo, porque sí tenemos un Dios justo. Entonces creo que no es tan simple como... Sí, o sea, espero que nos entiendan de que realmente no estamos diciendo que, miren, sí lo leen en la Biblia, pero no es cierto. Seguro. No estamos diciendo eso. Pero yo no lo veo como, sí, como el fundamento de la crianza, que cada acción tiene una consecuencia. Porque si solo nos aferramos a eso, queda fuera la gracia. Y conozco hijos cuyos padres no tienen un concepto de la gracia y ellos viven sin la capacidad de entender el evangelio. Porque es la parte fundamental de poder entender, un momento, yo merecía esto, pero Dios me da otra cosa. Si nunca lo he vivido, queda como algo muy conceptual. Y nuestros niños en nuestros hogares necesitan ver la manifestación de la gracia en nuestros hogares para poder entender, ok, o sea, sí. Entonces lo que Dios hace por nosotros es lo que tú me hiciste aquella vez. Yo tal vez lo he compartido. Yo recuerdo una vez que mi cumpleaños cae el 21 de noviembre. Y antes de eso, obviamente cae Halloween. Perdón ustedes, yo no celebraba, pero sí mis papás en su ignorancia, no estamos como hablando del Halloween con esta historia, pero eso fue mi crianza. Mis papás, pues, mi mamá hacía. David es canadiense, hoy creció en Canadá bajo la nieve. Mi mamá cosía nuestros trajes para el Halloween y todo. Era como que algo grande cuando yo era niño. No estoy diciendo que está bien. Okay. Pero en el pantry, o sea, en la despensa, en la casa, habían unos chocolates que uno va, no sé si ustedes han visto cuando van a PriceMart o a un lugar y compran como una bolsa de chocolates gringos, ¿va? Eso estaba en la bodega, en la despensa. Yo sabía que era para Halloween, porque vienen los niños a tocar el timbre y uno sale, les da, o sea, así es. Entonces yo sabía que era para eso. Y yo poco a poco yo iba robando esos chocolates, ¿verdad? Yo iba robando y yo como que no se va a dar cuenta si hay 200. O sea, hay un montón. No se van a dar cuenta que yo voy uno por uno y los voy robando. Pero ya pasaron un par de semanas y se notó. Y David así más redondo. Con espinillas. No, y mi mamá me preguntó, David, ¿has estado comiendo los chocolates? Y yo, no, mamá, no.
no lo he hecho. No soy yo, ¿verdad? Mentí. Entonces mi mamá, muy bien, ¿verdad? Y luego yo fui a estudiar el día siguiente y cuando yo regresé del colegio, ¿verdad? Yo así como sin el Espíritu Santo en mi corazón, yo fresh en el mundo, pues, o sea, yo no estaba como mi conciencia, no. Pero yo regresé a mi cama con mi mochila y vi en la cama que yo también, como no soy tan bueno en esto, no solo había robado chocolates, no los quise tirar en la basura, así que los puse debajo de mi colchón. La basura. No como tu hija. O sea, estás rompiendo ciclos generacionales que tu hija te vino a dar tu basura. Sí, o sea, no. Es cierto. Tú lo almacenaste como hámster. Como ratón de alcantarilla. Sí, yo metí la basura debajo del colchón para que nadie viera nunca, ¿verdad? Porque creo que para un niño ese es como el inframundo. O sea, lo pones ahí y uno quiere pensar que uno es bien misterioso. Otra dimensión, ya no existe, va. Pero yo solo regresé, mi mamá no me dijo nada, yo entré a la habitación y vi la basura así encima de mi colchón. O sea, ella creo que en cambiar las sábanas, que yo ni sabía que las mamás cambiaban sábanas, pues, ¿verdad? Pero al parecer lo hizo y ahí estaba la basura encima. Entonces yo, y saben que me encanta mi mamá. O sea, ahora que lo veo en retrospectiva, como que qué mujer. No me dijo nada. Yo tuve que llegar y como, o sea, viste los chocolates, sí, te mentí, ¿verdad? O sea, y ella sabía, ¿ves? O sea, no era como una revelación. Entonces, miren, como castigo, fue como alrededor de Navidad, mi cumpleaños 3 semanas después. Y me dijo, miren, la consecuencia, no por robar, sino por mentir, es que no te vamos a celebrar el cumpleaños. Miren, y para un niño, perdón, ese es como que se cancelara Navidad. No sé. Así es. Miren, fueron 3 semanas bien duras, porque uno así como acostumbrado a hacer sus planes, que vamos a hacer esto, lo otro, que vamos y nada. Yo había entendido que ni siquiera un regalo. Esta historia creo que le contaron en Religión Pura. Dale otra vez. Ok. Entonces llega el día de mi cumpleaños y yo así como, ok, fortalecido, ¿verdad? Está bien, no hubo fiesta y todo y tampoco regalos. Y ya en la noche recuerdo que yo subí las gradas desde el sótano y vi en la sala, y nunca se me va a olvidar, creo que tenía 9 o 10 años. Era como, ¿cómo se dice? Vos ni que puedes leer mi mente, ¿va? Un como tobogán. Quiero ver. No. Para en la nieve, ¿verdad? O sea, yo crecí en el norte, entonces era como una cosa como tobogán, pero así como con timón, ¿verdad? Era bien cool. Con la foto de un jugador de hockey o bien sea, famoso. sí, yo crecí en el tercer mundo, en el subtrópico. ¿Y vos querés que yo sepa cómo se llama el aparato de la nieve? O sea, puedo decir no. en inglés GT Snow Racer. ¿Ve? No, se llama eso. No sé. Yo quería esa cosa, pero yo sabía que por mentir no me iban a dar nada. Subo y ahí estaba en la sala. Y mi mamá como que rompió su regla del castigo y me dio gracia. Miren, yo sigo hablando de eso 30 años después. Y no porque que creo en mis padres, sino que cuánta la gracia que me extendieron. Así que como padres tenemos que manejar ese balance en donde estamos conscientes, y esto va a sonar mal, pero no siempre cosechamos lo que sembramos. Es más, uno de los conceptos que más claramente me dejó la doctora Karen Purvis es este de cada malcriadez, diríamos en buen guatemalteco, cada momento de quebranto, cada desobediencia, cada mal comportamiento es una oportunidad de conexión. Cada malcriadez es una oportunidad de tener mayor acercamiento. ¿Por qué? Porque hay vulnerabilidad, porque hay vergüenza, porque hay esta expectativa de viene el castigo y me va a caer un rayo. Y cuando recibo lo contrario, ¿qué fue eso? Y esto es niños que, o sea, David está creciendo en un lugar donde es su familia de origen, donde ha sido amado, en un contexto en el cual tenemos niños de orígenes difíciles.
en donde se ha tenido maltrato, negligencia, abandono, abuso. Y el pasado tiene esa carga y obviamente el impulso sigue siendo ser niño y van a probar los límites y están en modo de supervivencia. Obviamente los comportamientos adversos se van a aflorar de una manera mucho más evidente y más espantosa. Y va a probar los límites de otra manera. Y cuando son encontrados con gracia, eso es científicamente comprobado que reconfigura los circuitos del cerebro. Y queremos ser claros, y qué bueno que tenemos el tiempo como a ampliar este punto, porque a veces me quedo y yo miro unas miradas de unas personas así como, ¿qué cosas que? Bueno, pero miren, la gracia deja de ser gracia si no hay disciplina de parte del corazón de Dios, ¿sí? Así que sí necesitamos entender, no estamos diciendo libertinaje, que fluya, siempre gracia, que me pateen y bueno, te perdono. O sea, no, tiene que haber estructura, como dice, tiene que haber para que la gracia sea algo excepcional, para que sea, wow, sé lo que merezco, entiendo, ¿verdad? Incluso lo espero porque es lo que merezco, sin embargo, me dan algo diferente. Y creo que, bueno, como siempre, según nuestro estilo, cómo fuimos creados nosotros, tendemos a errar, a ser demasiado estrictos, estructurados o demasiado permisivos. Y la sabiduría viene en buscar un equilibrio, ¿verdad? En donde sepamos con discernimiento, con flexibilidad, que podamos saber cuándo, aumentemos un poco la estructura y cuándo, aquí, aunque yo no quisiera, ¿verdad? Gracia, le vamos a dar gracia. Y algo también que caracteriza la crianza cristiana es la guianza del Espíritu Santo. ¿Se han puesto a pensar que estamos criando mientras el Señor nos está criando a nosotros? Tú estás guiando, tú estás pastoreando almas pequeñas mientras tu buen pastor te está pastoreando a ti. Y eso es maravilloso reconocer, porque tú estás recibiendo crianza mientras crías. Tú estás recibiendo gracia mientras tú estás procurando ser sabio y extender gracia. Entonces, el elemento de no solo esforzarnos por estar en la vida de los niños, involucrarnos, meternos en su mundo, entenderlos de su punto de vista, escucharlos y tener curiosidad y orar por ellos. Eso va a provocar otro tipo de resultados y ni siquiera es una palabra que me gusta hablar en este contexto porque no estamos hablando de cocinar un filet mignon, ¿verdad? Estamos criando, ¿verdad? Estamos produciendo poco a poco una personita, guiando, moldeando, ¿verdad? Pero el hecho de tener el acceso libre al Padre a través de Jesucristo nos ofrece otra posibilidad hasta de equivocarnos y pedir perdón. Podemos rogarle al Señor guianza y también pedirle perdón y pedirle perdón a nuestros hijos. Ahí va otra también. Si fuéramos rocolas, ustedes saben, si fuéramos rocolas y tenemos canciones así, el botón más gastado, o sea, la más pedida. Tal vez una de las mías, que si ustedes oyen religión pura, ya se la van a saber, de mi papá, el día que llegó a mi colegio. Ok. Mi papá, visitador médico, 50 años. Este año se jubiló. Y su carro era su herramienta de trabajo. Y lo mantenía nítido, pulidito. Y una mañana yo llego y entonces miro el carro pulido y mis manos deseaban tanto tocar ese carro, pero yo me atrevo a pensar que también, como yo soy muy sensorial, me gustan las texturas y la ¿verdad? Ahora entiendo mucho eso. Yo me imagino, fíjate, David, que no solo le hice así con mis dedos sucios, sino yo debía haberle hecho algo a la pintura del carro. Conociendo a esa grande, me imagino a esa chiquita, no sé, puede ser. Sí, puede, es una posibilidad muy grande. Pero el asunto es que yo le hice algo a la pintura del carro, era así como
pero recuerdo a la altura, imagínense la altura, y yo me recuerdo que el carro estaba así nítido y yo algo le hice al carro. El asunto es que él me vio y reaccionó mal y se sobresaltó. Es que a veces solo hacen estorbo, dijo así. Pero él me vio definitivamente la cara, pero él estaba realmente molesto. Y ahora sé cuánto pesos del mundo acarreamos los papás en esos pequeños encuentros incómodos con los hijos. El asunto es que pasó el momento. Yo me fui al colegio y esa mañana me dicen, me llegan a buscar a la clase. Aisha García, la buscan en la dirección. Y yo dije, ¿qué hice? ¿Verdad? Porque normalmente no es para felicitarlo aún. Y llego a la dirección y está mi papá con su traje nítido y como un niño con sus manos aquí entre las rodillas. Y me dice, mi hija, vengo a pedirte perdón porque yo no debía hablarte así. Wow, miren, a la fecha es una de mis memorias favoritas de mi papá. Fue un momento donde yo me sentí vista y amada y validada, y no me encanta tanto contar tantos logros como ese ratito con mi papá. Se tomó la tarea. ¿Cuánto implicó para él desviarse de su mañana, de su agenda, de sus visitas médicas, para ir al colegio a dejarme claro que lo que había hecho él no estaba bien? Y yo no crecí en un hogar cristiano. Mi papá no éramos un hogar cristiano evangélico. Mi papá, pues nos congregamos en la luterana y lo que querrás, pero explícitamente el evangelio no estaba en mi casa. Sin embargo, regresamos a esto. Toda verdad y toda belleza apuntan a la verdad y la belleza máxima, que es Dios. Y eso marcó un precedente en mi corazón y me pintó una figura de un papá confiable, un papá tierno, un papá que se va a trabajar y no me olvida. Y entonces marcó el presente, fíjate, para mí en muchas maneras. Y saben en qué pienso, como desde otra óptica que hemos estado hablando, como y queremos siempre como tomar en cuenta, y como decía Aisha, toda la verdad es verdad de Dios, ¿verdad? Él es dueño de la verdad, Él es la verdad. Pero pensando, han hecho como diferentes estudios en cuanto al apego con los niños, ¿verdad? Que desarrollan los papás y específicamente con las mamás. Y dicen que el factor más importante en cuanto al estilo de apego que se desarrolla entre una mamá y su hijo es lo que está en la mente de la mamá. Se llama estado de mente, no de mente, pero de mente, ¿verdad? Que el estado de mente de la mamá. Su mente. ¿En qué está pensando? ¿En qué está pensando la mamá? Ese es el factor más importante en cuanto al desarrollo del apego entre el niño y la mamá. Y por eso es que aún familias muy pobres no están condenadas a tener estilos de apegos erróneos, ansiosos. Pueden tener un estilo de apego seguro, porque depende mucho de cómo está, en qué está pensando, cómo se encuentra ella, qué está buscando ella. Y me imagino que esto aplica mucho a los papás también, ¿verdad? Pero este estudio apuntaba solo a las mamás. Cuando el papá de Aisha viene y pide perdón, ¿qué demuestra el niño sobre el estado de mente de él? Estoy pensando en ti y un error en tu contra me quita la paz. Tanto que voy a hacer sacrificios para llegar a demostrarte cuánto te amo, a costa de mi orgullo, ¿verdad? A costa de mi tiempo, mi dinero. Estoy dispuesto porque lo que nosotros hacemos cuando demostramos gracia, cuando pedimos perdón, cuando realmente perdonamos, muestra lo que hay en nuestro corazón. Y no vemos en este caso, no es de que tiene que ser espontáneo en el momento, perdón. Puede ser que sí, nos damos el tiempo y como el Espíritu nos va convenciendo, pero luego vamos y reconciliamos. Conozco muchas personas que tal vez no lo dicen, pero con sus acciones creen que el tiempo sana las heridas.
Y realmente no es cierto. Incluso no es un resultado predecible, puede ser que lo empeora. El perdón sí, es el camino único hacia la restauración en una relación. Y como padres, ¿por qué no lo hacemos? O sea, si yo tuviera un panel de padres, ¿por qué no pides perdón a tus hijos? Porque nos da vergüenza, porque somos muy altivos, requiere humildad, no resta autoridad, Eso. ¿verdad? Entonces, ninguna de esas excusas es válida. Y creo que también por lo que yo he visto en mi propia familia, mi propio caminar, es que las veces cuando pedimos perdón y perdonamos, esa interacción es de las cosas más vulnerables que los seres humanos pueden hacer. Y yo quiero tener muchos momentos vulnerables con mis hijas en donde nos vemos, porque lo que me importa es que estemos conectados. Y por eso pienso, ¿por qué Jesús inicia con el arrepentimiento en su reino? Porque empieza sabiendo, yo quiero ir directo a ti. Vamos en tu momento más vulnerable, que es el arrepentimiento. Y comenzamos ahí, en ese punto, y de ahí arrancamos. Entonces, creo que ese principio en cuanto a la crianza cristiana es fundamental. Es fundamental que lo veamos así. Amén. Y bueno, ya se nos acabó Amén. el tiempo no. para esta primera parte. Pero regresen, porque vamos a tener un episodio extra después. Sí. Vamos a continuar con este tema, así que no se pierdan el próximo episodio de Religión Pura. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.